Shalom Obrajot para todos los alumnos de la Yeshiva Yeshurun Kabbalah. Les habla el More Ben Yosef Levi. Les doy la bienvenida a este shiur especial sobre los secretos de la Ketoret. Hoy vamos a desentrañar algunos misterios que esconden la Ketoret. Son muchos misterios realmente, pero hoy en este shiur vamos a desglosar algunos de ellos. Este video va a tener una segunda parte que vamos a estar estudiando de una manera más profunda la Ketoret. En este primer video vamos a desglosar la parte física. Vamos a estudiar todo lo que se veía de la Ketoret, la parte física. Y en la segunda parte del video, de este shiur de los secretos de la Ketoret, vamos a estudiar cuál es el simbolismo, cuál es la mística que tenía este acto de la Ketoret. Primero que todo, vamos a conocer qué era la Ketoret. Esto está en el libro de Éxodo, Shemot, capítulo 30, en el versículo 34 y 8. Leemos la receta de la Ketoret. Es un preparado especial que Hashem le ordenó a Moshe que los hijos de Aarón debían de presentar delante de Akadosh Baruj Hu todos los días. Vamos a leer. Y Hashem dijo a Hashem, toma para ti, y Hashem dijo a Moshe, toma para ti especias aromáticas, estante, uña, bálgamo, especias aromáticas con incienso puro, cada uno habrá de tener un peso igual, y harás de él incienso, un perfume según el arte del perfumador, sazonadas con sal, pura y sagrada, y machacarás una parte muy pequeña y la pondrás delante del testimonio en la tienda de reunión, donde me reuniré contigo. Será para ti cosa santísima, y el incienso que haréis, según su composición, no lo haréis para vosotros, será para vosotros santo para Hashem. Cualquiera que hiciere semejante a ese, para olerlo, será cortado del pueblo. Vemos que la Ketoret es una ofrenda que Akadosh Baruj Hu eligió para su servicio divino. Dentro del servicio que se realizaba en el Mishkan, habían varios artículos importantes, varios artículos religiosos importantes, objetos que tenían un valor no solamente por cómo estaban hechos en la parte estructural, sino lo que simbolizaban. Vemos que el Mishkan de por sí fue construido con muchos elementos: oro, plata, bronce, tela teñida de rojo, hilo azul. También se necesitaban pelo de cabra, también se necesitaba madera de acacia, varios elementos que se usaron para la construcción del Mishkan, un recinto sagrado donde Hashem hacía reposar su presencia en ese lugar. Este Mishkan estaba estructurado en diferentes áreas: el área del patio externo, el área del cuarto principal. Luego, dentro de ese cuarto, de ese recinto, estaba un cuarto más grande donde habían ciertos objetos, y estaba un cuarto más pequeño donde estaba la parte más importante de todo el Mishkan, que era donde reposaba la presencia divina. Pero de todos los objetos se tenía que hacer un servicio. A la menorá había que encenderla, el altar de los sacrificios, el Hamizbea Korbanot, se tenía que utilizar para la quema de la carne de los animales que iban a ser sacrificados, así como los cereales y algunas u otras cosas. Estaba el kior, que era el recipiente donde se lavaban las manos y los pies los coanín y los levitas para entrar en el recinto sagrado. Y estaba la mesa de los panes del recuerdo. Estaba también en el lugar más sagrado de todos el Makon Kodesh HaKodashim, el arca de la alianza, el Aarón Abrit, donde dentro de ella estaban las dos tablas de la Torah, un recipiente lleno de maná y la vara de Aarón que floreció. Y había un altar pequeño llamado Hamizbea Ketoret, o también se le conoce como Hamizbea Azahab, el altar de oro, donde allí se quemaba este incienso. Vemos que la Torá relata con mucha precisión 4 elementos principales que tenían que tener la preparación de este incienso, aparte de otras especies aromáticas
que debían de ser utilizadas. Justamente la palabra Ketoret no significa literalmente incienso, ya que incienso tiene otra palabra en hebreo que es leboná, pero Ketoret siempre se ha traducido como incienso, no porque signifique eso literalmente, sino como es su preparación, ya que necesita ser molida, llegar hasta ser un polvo muy fino, y es lo mismo que hay que hacer con la leboná, esta planta que proviene de la que proviene el incienso, tiene el mismo proceso, entonces encierra todo el significado allí. Pero Ketoret tiene una raíz en la palabra Katur que significa estar conectado. También tienen las mismas letras hebreas que la palabra Keter, que significa corona. También se puede traducir como elevar hacia arriba. ¿Por qué? Porque el trabajo del humo de la Ketoret o del Kohanim, cuando presentaba esta ofrenda sagrada, era elevar, unir los mundos superiores con este mundo inferior. El humo de la Ketoret representaba como un cordón umbilical que unía los mundos superiores y el altar y el trono de Akadosh Baruj Hu con este mundo físico. Cuando revisamos la historia en la Tanaj y en el Talmud, vemos que la Ketoret tenía un gran simbolismo y tenía una gran fuerza espiritual. Es la ofrenda, incluso es la ofrenda preferida de Hashem. Por encima de los sacrificios de los animales, la Ketoret es más importante. Esto es tan importante que los Kohanim, incluso dice el Talmud, que se disputaban el turno para quemar el incienso. Incluso hay una cita en el Talmud que dice que un Kohanim se enriqueció debido a que él durante todos los días por varios meses quemó la Ketoret. Se encargaba de esa parte y él se enriqueció en gran manera. Aunque la Ketoret no se hacía con este fin, sino porque realmente el Cohen quería servir al Eterno en esta área, el Eterno lo recompensaba grandemente. Se dieron cuenta los demás Kohanim que el servicio que este hombre realizaba para Hashem a través de la Ketoret provocó su riqueza, ellos también querían servir. Entonces se estableció de que para que todos tomaran parte de esa bendición, nunca un Kohanim podía repetir durante todo un año el servicio de la Ketoret. Entonces, para que todos tuviesen parte de la bendición, para que todos también pudieran servir en esa área específicamente, aunque los Kohanim tenían que servir en diferentes áreas, en la parte del Hamishbeach Korbanot, la parte de los sacrificios, en la menorá, en la limpieza, en preparar todas las cosas, porque recordemos que el servicio en el Beit Hamikdash era 24 horas prácticamente. Los sacrificios no paraban, las alabanzas no paraban, los consejos no paraban, los beidín no paraban. Entonces esto era un proceso continuo que tenía que haber dentro de la casa de Hashem, dentro del Beit Hamikdash, y también cuando estaba de pie el Mishkan. Dice la Torá sobre el Hamishbeach Ketoret, el altar del incienso. Entonces hizo un altar de madera de acacia, recubierto de oro, de una medida de 1 codo de longitud, de 1 codo de anchura, y de 2 codos de altura, y 4 cuernos estaban sobre su tapa. Es decir que era un altar, o su forma superior era un cuadrado, era un cuadrado, pero tenía el doble de altura. También dice, y les hizo 2 argollas a los lados debajo de su moldura, 2 varas de madera de acacia revestidas de oro, que estaban colocadas dentro de las argollas que servían para transportar el altar. Tanto el Hamishbeach Ketoret, el altar del incienso, la mesa de los panes del recuerdo, el arca de la alianza, no podían ser tocadas por manos humanas. Tenía que ser transportada a través de esas varas de madera revestidas de oro que iban a transportar los Kohanim. Ellos no podían tocar el altar, eran las varas que estaban pegadas con los anillos a estos objetos y eran entonces transportados. Estos artículos no podían ser transportados por cualquier Kohanim tampoco. Dentro de la familia de los Kohanim habían 3 familias principales: los Gershonitas, los Meraritas y los Hititas. Estas 3 familias, cada una tenía un trabajo. Una familia transportaba lo más pesado del Mishkan, las bases, las tablas, las paredes.
otra familia transportaba las cortinas y otra familia transportaba estos objetos sagrados, el altar del incienso, el arca de la alianza, la mesa de los panes. Así que si una familia de Coanín no podía transportar lo que le pertenecía a la otra familia de los Coanín. Por ejemplo, hay un relato en el Talmud que dice que el arca de la alianza flotaba, nunca estaba pegada al piso, ella flotaba. Y cuando los Coanín la tomaban, los Coanín también flotaban. Ejemplo. Vemos también otro ejemplo ya en la Tanaj, que el arca de la alianza, una vez uno de los amigos del rey David, uno de sus soldados, al ver que el arca parecía que se estaba cayendo, él quiso ayudarla y él entonces tocó el arca y murió. Cayó muerto enseguida. Y el rey David evidentemente se lamentó de la muerte de su amigo, pero él entendía de que estaba totalmente prohibido que se toque este objeto sagrado, ni mucho menos a alguien que no era un levita, por ejemplo. Entonces vemos que estos objetos eran muy sagrados. Incluso el arca de la alianza está perdida desde la destrucción del primer templo. Los Coanín escondieron el arca de la alianza en un pasadizo secreto, según está escrito en la Taná, y solamente será revelado el arca de la alianza en los días de cuando aparezca el Mashiach ben David. Mientras tanto, estos objetos, tanto el altar del incienso como la mesa de los panes, lamentablemente esto fue saqueado por el imperio babilónico. Las cosas sagradas fueron perdidas. Hay unos que dicen que estas cosas también fueron guardadas por los Coanín, por ende Nabucodonosor nunca se los llevó de Jerusalén. Hay otros que dicen que en la edad del segundo templo, cuando Esdras Hasofer reconstruyó el templo juntamente con Zorobabel y Nehemías, ellos tuvieron que construir todas estas cosas. Hay diferentes opiniones con referente a este punto. Hoy en día existe el Instituto del Templo en Jerusalén. Ellos han tenido que reconstruir todo, en excepción del Arca de la Alianza. Ellos están esperando a que esta arca vuelva a aparecer, pero ellos ya tienen el altar del incienso, ellos ya tienen muchas cosas preparadas para que cuando se reconstruya el tercer templo, ellos puedan servir en el templo como está establecido en la Torá. Aquí vemos una imagen más detallada de cómo sería aproximadamente el altar del incienso. Era tan importante que Yom Kippur, el Cohen Hagadol, colocaba un poco de sangre sobre los 4 cuernos del altar del incienso para hacer bajar la bondad al mundo. Cuando se realizaba el sacrificio más importante el día de Yom Kippur, cuando se tomaban los 2 chivos, los 2 corderos, uno era para morir, ser degollado, recolectar su sangre y colocar la sangre tanto en el altar del incienso como a los pies del arca de la alianza. Y el otro chivo era mandado al desierto, llamado el chivo de Azazel. Entonces, el altar del incienso era muy importante para el servicio divino, sobre todo en el día de Yom Kippur. Aquí vemos las medidas. Vemos que de altura tiene 2 codos, pero de su anchura y longitud tiene la misma medida, un codo, es decir, un cuadrado. Incluso los Jajamín dicen que así era el Beit HaMikdash, era un cuadrado. Incluso también muchos Jajamín dicen que así incluso era el arca de Noah, un cuadrado. Acá vemos en esta imagen referencial cómo estaría ubicada cómo estaría ubicado el altar del incienso. Estaba frente a la cortina del lugar santísimo. Vemos que el altar del incienso estaba en el recinto más grande dentro del Mishkan, y junto a él estaba la menorá y estaba el Shulchan Alejen Hapanim, los panes del recuerdo, los panes también de la paz, también se le conoce así, Shulchan, la mesa de oro, donde estaban colocados los 12 panes. Entonces, al lado de la menorá estaba, al lado del Hamizbea Ketoret estaba la menorá y la mesa. Y frente a ese altar estaba la cortina llamada Parojet,
que estaba dibujado en ella la figura de los 4 seres vivientes. Y detrás de esta cortina entonces estaba el arca de la alianza. Un Cohen Agadol nunca podría entrar al lugar santísimo sin antes haber encendido el Ketoret y esperar a que el humo del Ketoret llenara el recinto del Makon Kodesh HaKodashim, el lugar santo santísimo de humo, porque si él entraba sin ese humo, moría inmediatamente. Incluso el Cohen Agadol tenía en su tobillo una cadena amarrada para el momento de este servicio divino, ya que dentro del recinto no podía haber ningún otro Kohanim, solamente él. Cuando se encendía la Ketoret, era un momento sumamente sagrado. Esto se realizaba en la mañana y luego se realizaba en la tarde, antes de caer la noche. Nunca se encendía la Ketoret de noche, sino durante las horas solares, desde la primera mitad de la mañana hasta antes de la puesta del sol en la tarde. Se realizaba el encendido de la Ketoret. Los 11 elementos, cada uno en su exacta medida, se mezclaban en un preparado especial una vez por año, al comienzo del mes de Nisan. Este preparado se molía a mano y se dividía en 368 porciones, esto se dice en hebreo maní, de aproximadamente medio kilo cada una. Cada mañana o cada tarde se quemaba este incienso, se quemaba esa porción. Los 365 días del año solar, que equivalen a 365 porciones, se quemaban para el Ketoret, luego del sacrificio diario. En Yom Kippur, en el momento más sagrado del día, el gran sacerdote o el Cohen Agadol ingresaba al lugar santísimo, al Makon Kodesh, donde ningún otro ser humano, o sea, el Makon Kodesh HaKodashim, donde ningún otro ser humano ingresaba durante el resto del año, y realizaba allí la mitzvah del Ketoret. Pero a diferencia de los demás días del año, en Yom Kippur, en lugar de usar media porción del Ketoret, se usaban 3 porciones completas. Y estas porciones que cabían en la mano del Cohen tenía que ser molidas con mucha más intensidad que el de las porciones diarias. Es decir, que el preparado de la Ketoret se realizaba una sola vez al año. No podía ser algo que se tenía que hacer constantemente, no. Habían 11 ingredientes en él, dicen los jajamín. Están 4 elementos primarios para la quema del incienso, que esto lo leímos ya hace algún momento. Y hay 8 elementos que son parte de la preparación del Ketoret. Aparte de eso, habían otros elementos extras que se utilizaban para complementar. Pero 11 son los ingredientes principales de la Ketoret. Y de los 11 los 11 ingredientes, 4 son los sumamente importantes. Es lo que quiero dar a entender. Aquí vemos una imagen referencial de cómo los Kohanim están preparando esta Ketoret. Dice el Talmud, la preparación del Ketoret en el segundo templo sagrado estuvo a cargo de la familia Actinas, los Bey Actinas. La preparación del incienso le valió a la familia Actinas tanto una mención de honor como una vergonzosa en el Talmud. Fueron mencionados avergonzados porque no le enseñaron a otros cómo preparar el incienso. Por ejemplo, dice Yomá 38 en el Talmud, nunca una novia de su familia salió a la calle con perfume, para que la gente no supusiera que el perfume provenía del incienso, y por esto fueron mencionados con honor. La familia Actinas era la familia que tenía el secreto de cómo preparar el Ketoret, porque usted puede conseguir todos los elementos que voy a mencionar a continuación, que ya por sí es bastante difícil, pero esta familia tenía un sod de que en la preparación y cómo se colocaban cada uno de los elementos en el momento preciso se daba la esencia correcta. Imagínense cómo debió de ser el aroma del Ketoret. Una cosa espectacular. Hay algo en el Talmud que está escrito también, por ejemplo, que el aroma de todo Israel, del todo Cajal Israel, era un aroma mezclado entre incienso y carne asada, ya que todo el tiempo
el altar de los sacrificios estaba encendido, quemando estos animales, y la kétore también estaba encendido. Entonces esos olores se mezclaban y todo el pueblo de Israel olía tenía este aroma particular. Era tanto así que ninguno de ellos tenía que utilizar perfume, tenía que utilizar algún tipo de bálsamo para contrarrestar algún tipo de mal olor, ya que ellos destilaban el mismo aroma de la kétore. Y entendemos que también dice nuestro Jajamín que cuando aparezca el Mashiach ben David, él no va a buscar a los judíos con su vista, sino con su olfato. Quien tenga este aroma particular es un Bené Israel. Incluso dice esto nuestro Jajamín, bastante interesante. Entonces vemos cómo el Ketoret tiene esta peculiaridad. Ahora vamos a conocer los ingredientes de la Ketoret. El primero, sorit o bálsamo. El bálsamo en la Torá es también llamado nataf, de la raíz nafta, que significa brincar o resbalar. El sorit es una planta que crece en su mayoría en las llanuras de Jericó. Según Rambam, era la madera de esta planta la que se usaba para el incienso. Mientras que Nachmanides dice que era la savia que se extraía de esta planta la que se usaba para la Ketoret. Vamos a ver durante estas explicaciones de los elementos cómo existen opiniones divididas en los jajamín. Hay unos que ponen una posición, otros colocan otra posición. Hay elementos que hoy en día los jajamín no saben realmente de dónde sacarlos y están todavía investigando, por lo menos el Instituto del Templo está investigando de dónde puede extraer estos elementos, ya que hay unos que están encerrados en total misterio. Este es el primero, sorit. El segundo, sipogem, uña aromática. El sipogem, muchos jajamín dicen que es un animal marino, como vemos en la imagen a continuación. Tanto Rambam como el Gaón de Sadia están de acuerdo con esta idea. Sin embargo, Nachmanides dice que no es el animal entero, sino una aleta que sobresalía de su coraza, que destilaba un aroma delicioso. Esa aleta era usada en la Ketoret. Ahí vemos que es una especie de caracola, pero no se utilizaba ni la parte externa ni el animal dentro en sí, sino una parte del animal, una aleta que sobresalía de él. Esto es lo que dice Nachmanides. Mientras que Maimónides, Rambam, dice que era el animal en sí. Ahí están las opiniones divididas. El tercero, Helbená, el bálgamo, que sería uno de los elementos principales. El gálbano es una planta que se encuentra en gran parte en la península arábica y es una de las 4 plantas mencionadas en la Torá de forma muy explícita para la preparación del incienso. Helbená. El siguiente, levoná, que es lo que se traduce como incienso. La planta levoná es mencionada como uno de los 4 principales ingredientes de la kétore. Es tan importante que kétore es asociado con incienso a pesar de que no tiene el mismo significado. Pero como el proceso es similar, se considera igual, ya que esta planta debe ser molida hasta que se vuelva un polvo para así extraer su aroma. Levoná. El siguiente elemento es el mor, que es la mirra. La mayoría de los sabios considera que la resina cosechada de la planta mor, conocida en inglés como el nombre de mirra, es la fuente del ingrediente. Más sin embargo, otros jajamín opinan, en este caso Maimónides entre ellos, que la fuente del mor no es la planta de mirra común, sino el ciervo almizclero. El olor se extrae del glande cerca de la grupa del ciervo almizclero. Este ciervo se destaca por sus 2 colmillos prominentes. Es originario de la India. Nachmanides sostiene que el ciervo almizclero no es la fuente del mor. Prefiere opinar con referente a que es la mirra la fuente y no el animal. Vemos la diferencia de opiniones en los jajamín. Casia o quetzia en hebreo, casia en español.
La verdadera identidad de Qetsiyah permanece envuelta en incertidumbre. Maimónides, en su comentario sobre la Mishnah Kitro 1.1, simplemente escribió desconocido. Los investigadores contemporáneos en general identifican a la Qetsiyah con la canela cassia, un árbol que crece en la parte este de toda Asia. Vemos como aquí se desconoce con precisión, no hay algo muy claro con referente a este ingrediente, más sin embargo algunos argumentan que puede ser esta planta que acabamos de mencionar. Tenemos otra planta en la cual las opiniones se dividen. Es llamada Shibonegner, espina de nardo. Maimónides y otros sabios identifican a Shibonegner a menudo denominada Spikenag con la planta conocida como Silva analdrin, que es la planta que vemos, que ve la imagen al lado izquierdo, perdón. Más sin embargo, Rashi, el sabio del siglo IX, opina que Shibonegner no es otra que la planta de lavanda común, que es la imagen que usted puede ver a su mano derecha. Aquí vemos las diferentes opiniones de los Jajamín con referente a esta planta. Crocum o azafrán. Maimónides y muchos otros comentaristas están de acuerdo en que carcum o corcum no es otro que el safrón, que sería el español azafrán, que es originario de la India. En la antigüedad, el pueblo judío se involucró comercialmente con la India, sobre todo en la época del rey Salomón. Si han prestado atención a la descripción de los elementos y el origen de los elementos, donde geográficamente se puede encontrar, se va a dar cuenta que la gran mayoría no están en Eretz Israel. El mor, bien sea el animal o la planta, es de la India, el azafrán de la India, el otro de los elementos se encuentra en las penínsulas árabes, es decir que la kétore que se quemaba constantemente es parte del territorio de los goín. Esto es sumamente importante, que vamos a desglosar más adelante. El kosh o kotus. Kosh se identifican con kida, que se menciona en la Torá como pertenecientes al aceite de la unción. Kosh se cultiva en la India, se llama Cotus speciosus en latín. Esta planta también se utilizaba cuando se preparaba el aceite de unción con que este aceite se vertió sobre las cabezas de todos los levitas, todos los coanín y los hijos de Aarón que se dedicaron para el servicio divino cuando se inauguró el Mishkan. El kilufá o canela, se considera que diferentes tipos de canela son la identidad de kilufá, pequinamón. Muy posiblemente se usaron hojas de árbol de casia, cinnamón en el incienso de la kétore. Aquí vemos cómo otro elemento se añade a esta preparación especial. Y quinamor, corteza de árbol aromático. La corteza de árbol de la canela también era un ingrediente de la kétore, es decir, tanto el fruto como la corteza del árbol se utilizaban para el incienso. Ya con esto terminamos desarrollamos los 11 elementos principales de la kétore. Ahora vamos a ver los ingredientes secundarios que también eran necesarios. Unos más que otros para alguna labor específica. Estos 11 ingredientes que acabo de mencionar, ninguno de ellos podía faltar. Incluso cuando se lee el texto de la kétore y algunos comentarios de la Jamín dicen que los coanín si se equivocaban y no colocaban uno de estos elementos, ellos eran malditos. Caía una gran desgracia sobre ellos por haber realizado mal esta labor. Ahora vamos a estudiar los elementos secundarios que también eran necesarios para la preparación del kétore. Tenemos Malea Sham. Malea Sham literalmente significa hacer que suba el humo. Se añadió Malea Sham al incienso para que el humo se elevara hacia arriba como una columna y no se expandiera a todas las direcciones.
La identidad de esta planta utilizada para crear este efecto es un misterio. Algunos eruditos hoy en día especulan que Malea Sham puede ser la planta Lectadenia pyrotecnica, que contiene ácido nítrico, lo que haría que el humo se elevara en forma de columna. Los Bey-actinas, la familia actinas, que eran los productores, los encargados de fabricar el kétor, el incienso, durante el segundo templo, mantuvo en secreto la identidad de Malea Sham. El secreto se perdió tras la destrucción del templo sagrado, lamentablemente. Ahora los ajamín y los sabios contemporáneos, y sobre todo el Instituto del Templo, está buscando algo que se le parezca, porque el asunto es que Malea Sham significa es que eleve el humo. No está haciendo referencia a una planta específica, sino a la reacción que provoca. Entonces muchos ajamín están buscando alguna planta o algún elemento químico que cumpla esta labor, cumpla esta función. También tenemos Boric Shiná, lejía de Carcina. Tenía una cantidad necesaria de 9 cabín, que son aproximadamente 8 kilos o 17,64 libras. Un tipo de lejía alcalina que se utiliza como limpiador. Algunos dicen que Carchiná era el nombre de la ciudad donde se encontró. Otros dicen que Carchinín se refiere a un tipo de frijol típicamente usado para alimentar al ganado, también conocido como arveja. Boric Carnichá no era un ingrediente del kétore, pero se usaba para limpiar y blanquear el sipogén, que, como explica Rashi, mejoraba su apariencia y su aroma. El sipogén era uno de los elementos de la kétore que más trabajo tenía, ya que primero tenía que limpiarse, pasar por Boric Carnichá, esta lejía, para sacar las impurezas, y luego tenía que pasar por otro elemento. Y luego entonces se machacaba para que perteneciera a la kétore. Y el segundo elemento por donde pasaba el sipogén es el yayin casifrín, es decir, el vino chipriota. La cantidad requerida eran 3 seín o 3 cabín, que son alrededor de 28 litros. Estas cantidades son cantidades grandes porque recuerden que el ketoret se hacía todo de una vez. Antes que comenzara el mes de Nisan, se preparaban todas las porciones de un año. ¿Por qué se hacía en el mes de Nisan? Porque recordemos que según la Torá, el año comienza en el mes de Nisan. El año del servicio divino comienza en Nisan. También recordemos que hay un año que comienza en Tisri, hay un año que comienza en Shevat, pero son cuentas distintas, ya que en el mes de Nisan comienza el calendario festivo, el calendario de las festividades, el Levítico 23, y cabalísticamente también comienza el calendario astral. Entonces recordemos de que todo este servicio divino también es en pro de eliminar los juicios severos para el mundo. Por eso es que en el mes de Nisan se realizaba, antes del mes de Nisan se preparaba toda la kétore que iba a ser usada durante todo el año. Por eso se dividía todo el conjunto en 368 partes. 365 para todo el año. La medida era medio kilo diario. 25 gramos se quemaba en la mañana y 25 gramos se quemaba en la tarde. Pero en Yom Kippur se quemaba 3 medidas. Pues esto ya lo vimos ya. Entonces el yayin casifrín era un vino fuerte que se usaba para remojar el sipogén, con el fin de realzar su aroma y extender su eficacia. El Talmud menciona que aunque mojar el sipogén en orina hubiera sido más beneficioso, porque esto aumentaba la fragancia, la orina no se usó por respeto a que esto no se puede llevar al templo. Y el otro era, o una opción B, si no se conseguía durante ese año yayin casifrín, vino chipriota, ellos utilizaban un vino añejo, que no era ni blanco ni tinto. Esto se usó para sustitución del vino yayin casifrín si no estaba disponible. Esto no se podía detener aunque no se encontrara el vino chipriota. Así que había una as bajo la manga. También a las kétores se le colocaba melach sedomí, sal de Sodoma. Un roba que representa una medida era requerida. Melach sedomín era sal tomada del mar muerto. La ofrenda del kétore, como cualquier otra ofrenda, requería sal. La sal del mar muerto, que es rica en potasio, también podría haberse usado para hacer que el humo se elevase como una columna, similar al Malea Sham.
Todos los korbanot que están mencionados en la Torá tienen que llevar sal. Todos tienen que llevar sal. Incluso hay unos hajamín que dicen que a Hashem le gusta la carne bien sazonada. Porque siempre los korbanot se tenía que añadir sal. Esto es bastante simbólico, ya que la sal representa vida, representa salud, representa eternidad, representa pureza. La sal es uno de los elementos más puros que hay dentro del mundo mineral. Y vemos cómo la sal que representa este mundo mineral también está involucrada en el proceso de elevar una alabanza a Kadosh Baruj Hu. Los Hasidim tienen la costumbre de en Shabbat Kabbalah, cuando comen pan halá, cuando comen una halá, sumergen el pan halá en sal 3 veces y se comen el pan en sal. Usted puede pensar, More, si yo me como un pedazo de pan con sal así 3 veces, se me sube la tensión. Déjeme decirle que esto es una gran mentira de la ciencia, ya que lo que te hace daño a tu cuerpo no es la sal, sino los grandes consumos de azúcar blanca, de fructuosa y el consumo de harinas que perjudican al cuerpo. No es el consumo de sal. Incluso hay un estudio que salió en Europa que si una persona no come por debajo de 6 gramos de sal diario, esa persona puede acortar sus años de vida, ya que el cuerpo es totalmente, se requiere sal. Tenemos dentro de nosotros sal. Las lágrimas son saladas, la sangre es agua con sal, nuestra saliva es agua con sal, nuestra orina es agua con sal y somos 70% agua, es decir, que necesitamos la sal. Así que ya sabe, cada vez que usted va a comer, agréguele un poquito más de sal a su comida. Seguimos identificando aquí los elementos del Ketoret. Y por último tenemos Kipat Hayardén, una flor fragante que crecía cerca de las orillas del río de Jordán o Yardén, posiblemente de la familia de las rosas. Solo se requería una cantidad mínima. Kipat Hayardén es mencionado solo por el rabino Natan Hababli. Como no se conoce exactamente cuál es, porque existen muchas flores que crecen en la orilla del Jordán, del Jardín, no se ha estipulado cuál es exactamente esa flor que se colocaba. Y como era una medida mínima, los hajamín ahora han elegido algunas que otras que tengan mejores aromas. Esos serían los ingredientes de la Ketoret. Un pensamiento. Los ingredientes de la Ketoret representan a toda la comunidad de Israel. Unos son dulces, otros son diferentes, otros tienen mal olor, es decir, que son malvados. Pero todos juntos somos necesarios para el servicio a Hashem. Dicen los hajamín que de los 11 ingredientes de la Ketoret, 10 de ellos destilan un aroma delicioso, un aroma bueno. Pero hay un ingrediente que huele horrible, que tiene un mal olor, que huele como, algunos dicen que huele a pecueca, huele a pies, a pies sucios. Y ese aroma era tan nauseabundo que los kohanim no soportaban tener cerca esa planta. Pero a pesar de que tenía este mal olor, no era obviado esta planta para el uso de la Ketoret. Se necesitaba para la Ketoret. Si ella faltaba, la Ketoret no era apta para el servicio divino. Vemos cómo no todas eran flores, otros eran elementos más rústicos, como la corteza de los árboles, que a veces son usadas también para la Ketoret. ¿Qué enseñanza podemos extraer de esto? Que en la comunidad de Israel, unos somos más dedicados, otros son menos dedicados, otros ni atención le prestan al servicio divino. Unos son buenos, otros son malos, otros colocan de su parte para el servicio divino, otros simplemente quieren recibir bendición de Hashem y no quieren esforzarse. Vemos que existe una variedad. Y como hemos notado también que los ingredientes de la Ketoret, la gran mayoría de ellos no se da en tierra de Israel, sino en tierras extranjeras, en la India, en los países árabes. Vemos que en la variedad, en la diversidad, está el servicio perfecto a Kadosh Baruj Hu, todos unidos
nos mezclamos, todos unidos, machacados, bien preparados, somos utilizados para el servicio divino. Y la ofrenda más importante del Mishkan o del Beit HaMikdash era el Ketoret. Entonces, toda la comunidad de Israel, no importan nuestras diferencias, no importa nuestro color, no importa nuestra sabiduría, no importa nuestra ascendencia, si somos judíos de sangre, si somos judíos de nacimiento, somos conversos, todos somos necesarios para el servicio divino. Por encima de la religiosidad, por encima de cualquier pragmatismo religioso, lo importante es hacer las cosas como Akadosh Baruj Hu manda hacer y como lo dictamina en su Torah. Todos somos necesarios para el servicio divino. Así que ya hemos conocido cuáles eran los elementos físicos que se utilizaban para el Ketoret. Ustedes imagínense en un futuro no muy lejano, cuando el Ketoret se vuelva a encender en el tercer templo. ¿Cómo será ese evento? ¿Qué aroma tendrá el Ketoret? Dicen los Jajamín que el olor del Ketoret era tan sorprendente, era tanto que desde la ciudad de Damasco se podía percibir el aroma de la Ketoret cuando se encendía, incluso. Entonces, cuando esto vuelva a practicarse, cuando esto vuelva a encenderse, sin duda alguna los milagros que ocurrían en el pasado volverán a ocurrir ahora. Se le presentaban ángeles a los Kohanim cuando estaban quemando el incienso, habían milagros, el Eterno quitaba las plagas, las pandemias, la Ketoret era utilizada para librar al pueblo de Israel de la muerte, como lo vemos en una parashá donde uno de los hijos de Aarón tomó de la Ketoret, lo colocó en un incensario que también era utilizado y empezó a caminar por toda la Cajal de Israel, la comunidad de Israel, porque había caído una plaga, una pandemia, todos estaban muriendo. Entonces él tomó eso, recorrió todos los espacios de los campamentos de los Bené Israel y roció con el humo de la Ketoret todo, y la plaga cesó, y cesó la muerte. La Ketoret es tan importante que aunque no se encienda de manera literal, nuestros Jajamín determinaron que la lectura de la Ketoret, del rollo de la Ketoret, equivale a un Kohanim que encienda la Ketoret en el Beit HaMikdash. Por eso es que es muy importante que nosotros recitemos la Ketoret todos los días, desde la mañana y la tarde. Ahora en el próximo video, en el próximo shiur, en la segunda parte, vamos a descubrir cuáles son estos secretos que esconde recitar la Ketoret, qué es lo que hay escondido y cuáles son los beneficios de declarar esta hermosa bendición. Así que hasta aquí queda este video, que Akadosh Baruj Hu les bendiga a todos y a cada uno de ustedes. Para contribuciones económicas, su tzedakah puede enviarla a través de PayPal, Western Union. Si se encuentra en Colombia, a través de Bancolombia, y si está aquí en Venezuela, a través de Banesco Venezuela. Pueden seguirnos por nuestras redes sociales, en Facebook como Kabbalah Yeshurun, en Instagram como Yeshurun Kabbalah. Tenemos también nuestro canal de Telegram y WhatsApp, donde enviamos clases particulares para los alumnos que pertenezcan a estas redes sociales de Telegram y WhatsApp. Así que me despido. Shalom Ubrajot para todos ustedes.